Vamos a orar primero, hermanos. Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, por tus misericordias y de manera especial por esta oportunidad de estar aquí reunidos, oh Señor, con tu palabra por delante para buscar en ella la dirección a nuestras vidas. Te damos gracias por estos hermanos que están aquí, Señor, y por aquellos que vienen de camino, Señor, y aún los que no pudieron llegar. Gracias, Señor, porque tú tienes un propósito en todo lo que haces. Dirígenos ahora, Señor, en esta meditación de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a continuar estudiando el Salmo 51, que iniciamos ya hace varias semanas. Este es el estudio número 7 de ese Salmo. Y este Salmo constituye una oración de arrepentimiento, de confesión y arrepentimiento al rey David. En el estudio anterior nosotros vimos los versículos 7 y 9. Hoy vamos a ver los versículos 10 y 11. 10 y 11. Pues la semana pasada nosotros vimos que el rey David en los versículos 7 a 9 hace 3 peticiones a nuestro Dios. 3 peticiones porque él quería aliviar la angustia y él quería aliviar la incertidumbre que le atormentaba por la culpabilidad del pecado que él sentía. Y esas 3 peticiones que él hizo fueron estas 3. Él pidió a Dios que le lave y le purifique su alma. Él pidió a Dios, número 2, que le abra los sentidos espirituales. Cuando nosotros estamos en pecado, nosotros dejamos de ver las maravillas de Dios. No escuchamos tampoco las bondades de Dios. Y David pidió: ábreme los oídos espirituales. Y en tercer lugar, David pidió a Dios que le restaure la comunión. Ustedes saben que cuando estamos en pecado, el pecado levanta una barrera entre nosotros y Dios. Y entonces David sentía eso, que estaba separado de Dios por el pecado, y él pidió a Dios que le restaurara la comunión íntima. Bueno, en los versículos que vamos a estudiar hoy, 10 y 11, ahí hay 3 peticiones más que hace el rey David. Y esas 3 peticiones que David hace después de confesar los pecados evidencian que él tenía un corazón verdaderamente arrepentido. Verdaderamente arrepentido. Estas peticiones, tanto la del versículo 7 a 9 como la del 10 a 11 que vamos a ver hoy, siempre deben ser parte en nuestra confesión. Cuando nosotros vamos a confesar un pecado a Dios, tenemos que pedirle esas 6 cosas que David pidió, porque ellas son las que evidencian, ellas son las que demuestran que realmente estamos arrepentidos de corazón, que estamos con el corazón contrito y humillado delante de Dios. Así que vamos a pasar a estudiarla en los versículos 10 y 11. La primera petición que él hizo, vamos a leer los versículos primero. Dice así, versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Bueno, aquí en el versículo número 10, lo primero que un pecador arrepentido pide es un corazón regenerado. Un corazón regenerado. Fíjense que él dice: crea en mí. El rey David aquí suplica a Dios por un nuevo corazón. Él quería un nuevo corazón. Y este versículo pone de manifiesto
la realidad del corazón pecaminoso del hombre. Se pone aquí de manifiesto esa realidad del corazón pecaminoso que tenemos nosotros. El rey David entendió que su corazón, se vio envuelto, tuvo que ver con el pecado que él cometió. Y por eso él dice: mi corazón me falló, necesito un nuevo corazón. Lo más probable es que David, después que vio a esa señora tomando un baño, quizá en ropas ligeras, él retuvo esas imágenes en su corazón, en su mente, y comenzó a planificar, a darle forma. ¿Cómo voy a ejecutar este pecado? ¿Cómo voy a tener esa mujer? ¿Cómo me voy a llegar a ella? Y hasta que finalmente tuvo la consumación del pecado, ¿verdad? Entonces, nuestra actuación, sea buena o sea mala, oiga, será de acuerdo al sentimiento o la intención que salga del corazón. Cuando nosotros nos vemos ante una tentación, va a depender que salgamos airosos o derrotados en esa tentación, va a depender del sentimiento que genere en nuestro corazón. De hecho, en Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando nuestro corazón ante una situación X, él reacciona bien, nosotros no tenemos problema. Pero cuando él genera pensamientos pecaminosos, intenciones pecaminosas, tenemos problema si no sabemos controlarlo. Aquí nosotros vemos también la necesidad de cambiar el corazón. Por eso David dijo: crea en mí un corazón limpio, crea en mí. Está diciendo Dios: tengo un corazón sucio, un corazón malo. Tienes que crear en mí un corazón diferente, un corazón limpio. Dios dice claramente en el libro de Jeremías 17:9 que el corazón es lo más perverso que tiene el hombre. El corazón es lo más perverso que existe. El corazón del hombre es lo más perverso que existe. Mire cómo Dios lo manifestó aquí. Engañoso es el corazón, oiga, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea que nosotros no podemos confiar en nuestro corazón. No podemos confiar, porque el corazón puede engañarnos. Dice: engañoso es el corazón, dice ahí, y perverso. Él es más engañoso que todas las cosas. Entonces, cuando nosotros confiamos en nuestro corazón, estamos tomándonos un riesgo. Mire qué pregunta dice ahí: ¿quién lo conocerá? Usted cree que conoce su corazón, pero usted no lo conoce nada. De repente, su corazón le produce pensamientos que usted se sorprende. Y usted dice: pero ¿y cómo yo estoy pensando cosas semejantes? ¿Y estaré yo loco? ¿Y estaré yo loco? Eso es el corazón. Por esa razón es que David pide a Dios: crea en mí un corazón limpio. En el corazón es donde se producen los malos pensamientos. ¿Usted creía que era aquí en la mente? Es en el corazón, en el interior. El corazón es el centro vital donde se producen los sentimientos, impulsos, emociones. Ese es el corazón, nuestra parte interior, nuestro interior. Oiga cómo dice Génesis 6:5: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Eso es Génesis 6:5. Y oiga esto:
Gracias. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Oiga, mire bien, todo designio de los pensamientos del corazón, es del interior que sale esa idea de hacer algo. Entonces el Señor Jesucristo mismo lo confirmó en Mateo 5:17, que dijo: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Es decir, que el corazón en nuestro interior es que se produce entonces el pensamiento. Los creyentes podríamos no cometer el pecado si manejamos adecuadamente los pensamientos que surgen de nuestro interior. ¿Saben cómo pudiéramos manejarlo adecuadamente? Dios lo dice. Dios nos da este consejo, esta exhortación en 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada vez que nos surge un pensamiento malvado, un pensamiento pecaminoso, hacer algo que no agrada a Dios, hacer algo que es desobediencia, hacer algo que no es agradable a los ojos de Dios, tenemos que coger ese pensamiento y llevarlo cautivo. Mire, ponerle una esposa en la parte de atrás, dame la mano aquí atrás, pensamiento, grilletes, ¿verdad? Y llevarlo cautivo a la cruz de Cristo. ¿Cómo hacemos eso? Muy fácil. Me llegó el pensamiento negativo, el pensamiento malo. ¿Qué yo digo? Entonces, yo comienzo a pensar en lo que Cristo hizo por mí. Yo comienzo a pensar en la sangre de Cristo que Él derramó a mi favor. Comienzo a pensar en el cuerpo de Cristo clavado en el madero, llevando a cuesta mis pecados. Eso es llevar todo pensamiento malo a la obediencia a Cristo. Cristo murió por mí. ¿Cómo yo voy a hacer tales cosas que está pensando mi corazón hacer? Eso es lo que dice la porción allí. Pero si fallamos en hacer eso, ¿sabe qué? Terminamos cometiendo el pecado. Y de hecho, en Santiago 1:13 se nos presenta cómo se produce, cuál es el proceso del pecado. Mire, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De nuestro interior, la tentación nos atrae y quedamos seducidos. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. 3 pasos se ven allí. 3 pasos, mire. 1, se concibe el pecado en el corazón. En mi interior se concibe el pecado. 2, se planifica el pecado en la mente. 3, se materializa con el cuerpo. Ahí están los 3 pasos. Por eso el Señor Jesucristo dijo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces el rey David reconoce aquí en este versículo que su pecado se debió a que no actuó con un corazón limpio cuando le llegó la tentación. Si él hubiera batallado con esa tentación, si él se hubiera enfrentado
al pensamiento malvado del corazón, que le salió esa concupiscencia de inmediato y ese deseo de tomar esa mujer, si él hubiera batallado, él no hubiera caído. Entonces, él sabía que para mantenerse en obediencia a Dios necesitaba un cambio profundo en su interior, que es donde se producen, como ya dijimos ahorita, los sentimientos, impulsos, emociones. Y por eso él dice allí: crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón. Y hay un corito que dice, 1, 2 y 3: dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Pero hay algo más. Solo Dios puede cambiar el corazón. Mire, David reconoce aquí que el cambio que necesitamos para modificar nuestra inclinación natural hacia el pecado, ese cambio que necesitamos no se logra mediante nuestros propios esfuerzos. No se logra. No se logra tampoco ni con una educación, ni con disciplina, ni con patrones morales, ni mucho menos con leyes humanas. No. Tenemos una constitución que dice lo más simple, lo más sencillo. Esa constitución tiene una ley de tránsito que dice que no crucemos en rojo, en luz roja, un semáforo. Y si lo hacemos, hay una multa de 5,100 pesos. Lo más sencillo. Y eso es lo que más se hace aquí. O sea, la ley humana no detiene la maldad del corazón. Dios tiene que obrar en nosotros. El rey David entiende que solo Dios puede detener la constante producción de pensamientos maliciosos y pecaminosos que emana de nuestro corazón. Solo Dios puede detenerlo. Solo Dios puede transformarnos. El rey sabía que el cambio que necesitamos viene solo de Dios. Por eso es que Ezequiel 11:19 dijo, Dios dice allí: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Yo seré a ellos por Dios. El rey David quiere una nueva naturaleza que le ayude a resistir las tentaciones que antes lo derribaron. Entonces, nosotros necesitamos, hermano, estar muy pendiente, muy atentos a cuando nuestro corazón genera un pensamiento pecaminoso. Hay un corito que está en Filipenses 4:8 que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad.
en esto pensar, en esto pensar. Bien, entonces ese es nuestro versículo número 10. Ahora, en el versículo número 10, segunda parte, el rey David hace su segunda petición, que tenemos nosotros que hacerla cada vez que nosotros cometamos un pecado y vengamos a Dios arrepentidos y deseosos de que Dios pues obre en nosotros. Y el rey David hace aquí su segunda petición, y es un espíritu renovado. Él dice, y renueva un espíritu recto delante de mí. El rey David aquí está reconociendo la ausencia de rectitud de su espíritu. Estoy leyendo el versículo 10, Salmo 51, 10 y última parte. El rey David reconoce ausencia de rectitud en su espíritu. Y vamos a aclarar algo. El rey David está hablando aquí del espíritu del hombre. ¿Saben lo que es el espíritu del hombre? La intención con que hacemos las cosas. La intención con que yo hago algo. Ese es mi espíritu. La intención, buena o mala, con un propósito santo o un propósito malvado. ¿Con qué intención tú haces algo? Cualquier cosa. Eso es el espíritu del hombre. Entonces, con esta petición, el rey David reconoce que había obrado con el espíritu carnal que actúan los impíos. Por eso Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire aquí, dice, conforme al espíritu, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los que no son creyentes, hay un espíritu dispuesto, hay una disposición, hay una intención normal de no obedecer a Dios, porque no reconocen a Dios, no les interesa obedecer a Dios, no sienten necesidad de obedecer a Dios. Hay un espíritu dispuesto a desobediencia, a no reconocer la ley de Dios. Entonces, no sabemos cuánto tiempo tenía el rey David actuando bajo un espíritu carnal, no recto. No sabemos cuánto tiempo él tenía, pero sí sabemos que esto lo llevó a cometer y ocultar los pecados relacionados con Betsabé, que nosotros vimos que fueron 11 pecados. Fue una cadena de 11 pecados que él cometió, tratando de ocultar, como nos pasa a nosotros cuando tratamos de ocultar algo. Tratando de ocultar algo, ¿qué tenemos que hacer? Hablar una ¿qué? Una mentira. Y luego, para tapar esa mentira que dije, seguir con otra mentira. Y se va formando una cadena hasta un día, hasta un momento, que ya yo mismo caigo. ¿Saben cómo caigo? Caigo con mi propia trampa. Porque es imposible usted recordarse todo lo que usted ha alegado y ha argumentado, y por donde usted ha entaponado la cosa. Por algún lado el tanque lleno de agua sale, ¿verdad? El caño. Es imposible. Por eso dice Dios que el pecado tarde o temprano sale al aire. Dios lo saca a flote. Entonces, el espíritu de rectitud que da Dios, Él está diciendo, renueva un espíritu recto dentro de mí. Él sabía
que él estaba actuando con un espíritu ausente de rectitud, porque él fue capaz de, para justificar una acción, hasta matar, dar un mal testimonio, ser hipócrita, llamar a ese hombre, al marido de esa mujer de la guerra, ven acá, ven, que quiero celebrar contigo algo, y llevarlo a su casa y tratarlo como un príncipe. Ven, la mejor cena, el mejor vino para ti, para que compartamos. Y su interés era emborracharlo. O sea, miren qué falta de rectitud había en el espíritu con que él estaba actuando. Y pasa con nosotros a veces. Cuando nosotros nos proponemos hacer algo que es pecaminoso, somos capaces de ingeniarnos, señores. Nosotros nos volvemos tremendamente ingeniosos con tal de que nos salga bien un plan que hemos hecho para cometer un pecado. Entonces, Dios es que puede obrar en nosotros y darnos rectitud de espíritu, lo que está pidiendo aquí el rey David. Dios renueva un espíritu de rectitud en el hombre mediante la operación del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, es que el Espíritu Santo me ayuda a darle rectitud a mi intención, a la determinación de yo hacer las cosas. Es lo único que puede hacernos obedientes a la palabra de Dios. Por eso Dios dijo en Ezequiel 11:19: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne. Y le daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas. Si no fuera por el Espíritu Santo que los creyentes tenemos, no pudiéramos andar en las ordenanzas de Dios. Si fuera por nuestra propia capacidad, nuestros propios medios, nuestra propia moralidad, no anduviéramos en los caminos de Dios, en las ordenanzas de Dios. Siempre viviéramos buscando complacer mi propio yo, mi ego, lo que me gusta, lo que me divierte, lo que me da placer carnal. Así anduviéramos. Entonces, nosotros vemos que cuando venimos a Cristo, los creyentes no podemos permanecer actuando bajo el espíritu carnal y falto de rectitud que había en nosotros antes de ser creyentes. En el versículo número 11 aparece la tercera petición. David pide la presencia de Dios en su vida. David pide a Dios: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él tenía terror a la separación de Dios. Él tenía terror que Dios se separe de él. Entonces, el rey David aquí lo que teme es ser rechazado por Dios, desestimado por Dios, ¿verdad? Para los fines de cumplir un propósito. Dios llamó a David para cumplir un propósito. Acuérdense que Dios mandó a Samuel a la casa de Elí, y Elí dijo, Samuel dijo a Elí: tráeme tus hijos. Y comenzaron a desfilar uno a uno ahí. Y David, ese no lo ha escogido Dios. A ese tampoco, a ese tampoco, a ese tampoco, a ese tampoco, a ese tampoco. No hay más. ¿Tú no tienes más? Sí, yo tengo uno. Mándalo a buscar. Dios llamó a David específicamente para ser el rey de Israel y para ser el rey conquistador que Dios quería, y para que David le planificara la construcción del templo que después Salomón completó. Entonces había un propósito. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y si nosotros no actuamos con un corazón limpio y con un espíritu gobernado por el Espíritu Santo, fácilmente Dios puede
desecharnos de su propósito que tiene con nosotros. Hay casos en la Biblia. David entendía que ser echado de delante de Dios era comenzar a caminar en sus propios caminos. Nosotros tenemos dos casos en la Biblia que están allí. ¿Sabe para qué? Para advertencias. Dos casos tenemos en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no moraba dentro del creyente como ahora. El Espíritu Santo, Dios lo ponía sobre una persona para capacitarlo para desarrollar un ministerio específico. Así era que Dios actuaba. Entonces, hay dos casos que Dios retiró su Espíritu Santo de sobre esas personas. Fue el caso de Sansón, número 1. Sansón, ¿saben por qué? Porque Sansón, Dios lo capacitó con una fuerza que ningún hombre sobre la tierra tenía. ¿Y sabe qué? Él la utilizaba para provecho personal. Él la utilizaba para sus propios placeres. Nosotros no podemos utilizar los dones de Dios para nuestra propia conveniencia ni placeres. Y él utilizaba la fuerza para divertirse. Él tenía una debilidad que era mujeriego. Y él decía, a mí nadie, nunca me van a agarrar. Una vez estaba en un lugar y vinieron los filisteos tratando de atraparlo. Y él salió de ese lugar, cogió una puerta de esa de hierro y con todo y cerrojo, que se necesitaban 400 hombres para levantar esa puerta. Y con esa puerta él se abrió paso entre los filisteos y pudo escaparse. Pero ¿saben qué? Llegó un momento en que Dios lo rechazó. Primera de Jueces 16:20 dice que en plena acción de su pecaminosa relación con Dalila, Dios le retiró su espíritu. Dice ese texto, y le dijo ella a Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Dios se apartó de Sansón. ¿Cómo lo hizo? Retirando su Santo Espíritu. Pero el caso de Saúl fue similar. Primero Jueces 16:20. Jueces, perdón, sin primero. Sí. El caso de Saúl fue similar. En 1 Samuel 16:14 dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Entonces, el rey David conocía esos casos. Y él, que acaba de cometer una cadena de pecados, está temeroso, está atormentado. Y él dice, Señor, por favor, no te aparte de mí, no aparte de mí tu Santo Espíritu. Ese es el temor de él. ¿Saben cuáles son las consecuencias de Dios retirar su espíritu de estos dos hombres? En el caso de Sansón, mire, su gran fuerza física lo abandonó. Los filisteos lo apresaron y le sacaron los ojos. Ustedes sabían eso, ¿verdad que sí? A David. Luego, a Sansón. Luego, en su caída, él deshonró a Dios. Los filisteos lo utilizaron como un juguete de diversión y le dieron gracia a su ídolo que se llamaba Dagón. Gracias, Dagón, porque nos entregaste a Sansón. Oiga esto. O sea, nuestro rey Dagón tiene más poder que el Dios de Sansón. Eso es lo que están diciendo. Una deshonra al nombre de Dios.
Lo utilizaron como payaso de diversión, hasta que él se arrepintió en su corazón y oró a Dios, y Dios le restauró la fuerza en un momento dado, y él entonces echó abajo como un palacio donde estaban, un museo donde había muchísimos filisteos, y ahí murió Sansón con todos ellos. Bueno, pero en el caso de Saúl fue peor. Cuando Dios retiró su espíritu de Saúl, mire, Saúl se convirtió en un ser egoísta, terco y celoso, que pasó todo el resto de su vida actuando fuera de la voluntad de Dios y tratando de matar ¿a quién? A David. Saúl se dedicó a perseguir a David por celos, pero también se convirtió en un vil asesino. En 1 Samuel 22:16, allí se enseña que él mató a 85 sacerdotes en un solo día. Eso fue Saúl. Saúl no pudo tener jamás un reencuentro con Dios. Saúl acudió a los poderes de las tinieblas, acudió a las adivinadoras, acudió a los brujos, al poder de las tinieblas en esa época, y terminó su vida suicidándose. Fíjense lo que pasa cuando Dios abandona a una persona y lo deja andar en sus caminos. Entonces, el rey David, conociendo esas cosas, él está muy temeroso y dice: no retire de mí tu Santo Espíritu, Señor. Perdona mi pecado, ten misericordia. Así comienza el Salmo: ten piedad, oh Dios, de mí, conforme a tu misericordia. Ahora, el Espíritu Santo en los creyentes. Vamos a ver esto. Es bueno aclarar que el Espíritu Santo nunca se va a retirar de un creyente. El Espíritu Santo mora dentro del creyente. Es el sello que Dios pone en nosotros cuando nos convertimos. Es más, dice Efesios 1:13, que ese es como un anticipo. Eso es una marca que Dios pone en nosotros. Como cuando usted compra una mercancía y usted da un avance y le ponen un letrerito: vendido, separado. Estamos separados para Dios. Dice ese versículo que el Espíritu Santo es las arras, es el avance, la garantía, hasta la posesión que Dios ha adquirido. Dios nos adquirió con precio de sangre, la sangre de Cristo, y nos ha dado una garantía, que es su Espíritu Santo, de que un día Él viene a tomar su posesión. Entonces, pero la Biblia enseña que cuando nosotros los creyentes, oiga, entramos en conflicto con el Espíritu Santo, cuando nosotros no queremos dejarnos guiar del Espíritu Santo, entramos ¿en qué? En conflicto con el Espíritu Santo. Y Él no se va de nuestra vida, pero oiga lo que pasa. Tres cosas pueden pasar. Cuando nosotros estamos desobedeciendo la palabra de Dios y estamos desoyendo al Espíritu Santo, que quiere guiarnos y quiere darnos convicción de pecado, y yo no me dejo dar convicción de pecado, y cuando voy a cometer un pecado, el Espíritu Santo me hace saber que eso es malo lo que voy a hacer, y como quiera lo hago, es porque estoy desoyendo al Espíritu Santo. He cerrado mi corazón y mis oídos y mis ojos a la dirección del Espíritu Santo. Pasan tres cosas. Hechos 7:31. Estamos resistiendo al Espíritu Santo. Dios le dijo aquí al pueblo de Israel, 7:51 de Hechos: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Cuando no nos queremos dejar convencer de que algo está mal, estamos resistiendo al Espíritu Santo.
Pero segunda cosa que hacemos, lo podemos entristecer. ¿Cómo es esto? Efesios 4:30. Dice allí, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo en la Biblia tiene características de persona. Cuando alguien está en conflicto conmigo, ¿qué pasa con mi relación con esa persona? Se va enfriando. Se va enfriando. Y por último, dice que podemos apagarlo. Primera Tesalónicas 5:19. No apaguéis al Espíritu. No es que lo vamos a matar, no es que lo vamos a sacar, sino que nosotros llegamos a un punto con nuestra desobediencia que el Espíritu Santo deja de obrar en nuestra vida. Deja de obrar en nuestra vida. Eso es cuando Dios dice, por cuanto me desobedecieron y no escucharon mi voz, lo dejé, lo entregué a que anden en sus caminos. Entonces, hermanos, todo esto comienza, oiga cómo comienza todo esto, con un pensamiento en el corazón que nosotros no sabemos manejar. Y ese pensamiento pecaminoso que no llevamos cautivo a la cruz de Cristo nos conduce al pecado, porque no supimos manejar la tentación. Eso fue lo que le pasó al rey David. Una simple mirada. Los hombres caemos por los ojos, por lo que vemos, ¿no es así? ¿Y las mujeres caen por dónde? Por lo que oyen. Por eso es que a los jovencitos le dicen que le dé ¿qué? A la hembrita muela. Sigue dándole muela. Sigue. Entonces, esa es la característica de nosotros. Lo que vemos por los ojos nos levanta la concupiscencia. Y si no controlamos esa concupiscencia descontrolada, camino al pecado vamos. Bueno, por eso necesitamos cantar este corito pidiéndole a Dios que Él escudriñe nuestro corazón y Él no permita que nuestro corazón produzca pensamientos pecaminosos, pensamientos malvados, pensamientos de mal. El Salmo 139, versículo 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Hades hiciere mi estrado, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si tomare las alas del alba y habitar el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Examíname, oh Dios.
terminamos con 4 aplicaciones personales. ¿Qué vamos a hacer con esta enseñanza? ¿Cómo la vamos a llevar en nuestro corazón de aquí, esta noche? De 4 maneras. Primero, número 1, pidiendo a Dios que haga la obra de regeneración en nuestro corazón. Y nosotros, siendo prontos para rechazar los pensamientos malvados del corazón. Cada vez que se levanta el pensamiento, esta es mi oportunidad de hacer algo, esta es mi oportunidad de hacer tal cosa, que nadie me ve, que estoy lejos de las autoridades, lejos de mis padres, lejos de mi esposa, lejos de mi esposo, esta es mi oportunidad. Tomamos ese pensamiento cautivo hacia la cruz de Cristo. Segundo, pidiendo a Dios que renueve nuestro espíritu. Ese espíritu inclinado al pecado que tenemos, esa disposición a la maldad, esa disposición a la desobediencia, a buscar mi propio yo, mi propio gusto, mi propio placer, aunque sea ilegal, tengo que decirle a Dios, trae renovación, dame un espíritu recto dentro de mí. Tercero, temor a estar en conflicto con el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque podemos entristecerlo, podemos apagarlo. Y si el Espíritu Santo deja de obrar en mi vida, ¿quién me va a dar convicción de pecado para yo venir a Dios y confesar el pecado en arrepentimiento y pedirle perdón? Y por último, asegurarnos de no ocultar el pecado. ¿Por qué? Porque tarde o temprano Dios lo saca a flote. Y cuando Dios lo saca a flote es mediante el castigo o la disciplina. Cuando yo voluntariamente voy y lo confieso a Dios, Dios está pronto para perdonar. Pero ¿qué pasa con nuestros hijos? Cuando ellos niegan que hicieron algo, lo niegan, y yo tengo que probárselo que sí lo hizo, ¿qué hacemos con ellos? Fuete. Pero si ellos lo aceptan desde el principio, lo reconocen y nos piden perdón, nosotros como buenos padres los perdonamos y no los disciplinamos. Es la misma situación con Dios. Entonces, hermano, esa es la enseñanza de todos los versículos. Y la semana que viene, nosotros, hermano, vamos a cambiar el formato del miércoles. Vamos a comenzar la meditación a las 7 de la noche. Y las canciones las vamos a cantar como parte de la meditación y del salmo. Porque la semana que viene vamos a cantar 11 salmos de David. ¿Saben por qué? Porque en el versículo número 12, que es que vamos a estudiar, David dice: vuélveme el gozo de la salvación. Y David fue el cantante por excelencia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Estos salmos eran el himnario de la congregación. Y David, durante todo ese tiempo que estuvo luchando con el pecado, ocultando el pecado, perdió el gozo y no cantaba. Sus labios estaban cerrados, sus oídos estaban cerrados. Y en el versículo 12, él ya perdonado, ya arrepentido, él vuelve a sentir gozo y vuelve a retomar el canto. Y nosotros como congregación queremos gozarnos, hacernos de cuenta que es nuestro caso,
y asumirlo como mi caso y gozarnos con los salmos que David compuso después de ese pecado, cuando ya Dios lo restauró y le devolvió su gozo. Así que ya usted sabe, el próximo miércoles venga con la garganta bien afinada.